Y vamos a comenzar el programa en el día de hoy con una entrevista a un ilustre filósofo de aquí de la provincia de Entre Ríos y profesor, además de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Estamos hablando de Gustavo Lambruschini. Muchas gracias por venir. Al contrario, es un honor y no creo merecer ese adjetivo que usted me ha puesto de ilustre. La verdad es que es destacado entre sus colegas y entre el alumnado, que es muy difícil, ¿no? Para un docente y se lo recuerda con mucho cariño en aquellos alumnos que han pasado por sus aulas. Así que para nosotros también es un gusto tenerlo hoy acá. Es parte de los grandes malentendidos que tiene este país. Y justamente en el día de hoy se cumplen 45 años de la creación de la UNER, un 10 de mayo, así que nos viene bien también para poder compartirlo junto a usted. Y también, y lamentablemente, y contextualizando un poco, con un paro de 48 horas en las universidades. ¿Cómo ve la universidad pública actualmente? Mire, todos aquellos que le hemos dedicado tantísimos años a la lucha universitaria, es decir, yo comencé a militar, yo puedo contar los últimos 50 años de la historia de la universidad, porque este año se cumplen los 100 años de la reforma, de manera autobiográfica. Claro. Primero como militante estudiantil y después como parte del claustro de los docentes, ¿no? De modo tal que yo estoy muy lúcido respecto de que la universidad pasa en este momento, quizás por el peor de sus momentos, a causa fundamentalmente de la gran crisis que tiene el movimiento estudiantil. Porque el alma de la universidad son los estudiantes, ¿no es cierto? Son los estudiantes los que tienen que exigir buenos profesores, son los estudiantes los que tienen que exigir personas. Es decir, los profesores ya estamos ubicados ahí, de modo tal que el movimiento estudiantil, que siempre ha sido, usted sabe que desde la fundación de la universidad, desde el siglo XIII, se habla de la Universitas Scholarium, es decir, de la universidad de los estudiantes. Son los estudiantes los que tienen que demandar, son los estudiantes los que tienen que exigir, son los estudiantes los que tienen que exigir, no solamente a nosotros como claustro docente, sino también al Estado por presupuesto, etcétera. Y estamos viviendo en un periodo particularmente crítico, creo yo que el peor de los momentos, en el sentido de que se continúa con la política de la ley de enseñanza superior que se hizo en la época de Menem, se prolongó durante la década ganada y ahora también se profundiza. De modo tal que es una vieja crisis de la cual solamente nos puede sacar un renacimiento del movimiento estudiantil. ¿Y qué es lo que tiene que pasar para que se concrete este resurgimiento? Mire, los estudiantes tienen que tomar conciencia de que son ellos, primero, los primeros perjudicados o los primeros beneficiados, ¿no es cierto? Es decir, fíjese, un estudiante, en principio podría ser estudiante de la UNER, de la UADER o de la Universidad de Harvard. Es decir, ¿de qué depende de que los estudiantes no reciban una educación equivalente a la Sorbona, que este año se produce también los 50 años del Mayo francés? No es por ellos, porque ellos podrían recibir una educación. Depende fundamentalmente de las exigencias que tengan los estudiantes respecto de la institución de la universidad en particular y del Estado en general, ¿me entienden? Pero además los estudiantes también viven con un contexto muy particular, con un país que cambia constantemente o que vuelve a crisis y esto quizás también influye sobre ellos. Bueno, esto fíjese que la universidad, lo mismo que los medios de comunicación como este, ¿no es cierto?, pertenece a la esfera pública, de modo tal de que la universidad tiene que participar activamente en la esfera pública. Por ejemplo, dando su opinión respecto, por ejemplo, de las cosas que están ocurriendo en el mundo, ¿no es cierto?, en América Latina y en el país, y en la provincia de Entre Ríos y en la ciudad de Paraná. Es decir, que la universidad tendría que tener una presencia como la tenía, sin duda. Fíjese, si usted lo compara esto con la reforma universitaria, de la cual ahora vamos a cumplir
100 años, los estudiantes de hace 100 años tenían una presencia pública determinante y definitiva, pero también la podemos decir que en los años 60, en los años 70, nosotros también teníamos una gran presencia en el movimiento estudiantil. Fíjense que el movimiento estudiantil y la universidad en general, lo que tenía era el poder, por ejemplo, de destituir un presidente de la República, como fue el caso de Onganía en el año 69, ¿no? Con el Cordobazo, ¿no? O cambiar un ministro, como Amor López Murphy, durante el periodo en que fue ministro de Economía. Es decir, que tenía un gran poder de veto. Es decir, y había un gran... nadie se atrevía a desafiar a la universidad o a ignorar, vamos a utilizar la palabra, ningunear a la universidad, porque la universidad era una institución que tenía una gran presencia pública y política. De modo tal de que hoy nosotros estamos haciendo un paro, ¿no es cierto? Y nosotros teníamos que ver que esto tendría que ser una cosa masiva y que convoque no solamente a los que somos directamente afectados por la política que se está llevando con respecto a la universidad, sino a todos los ciudadanos, porque nosotros tendríamos que estar en condiciones de poder convocar, como en otras épocas, a los estudiantes secundarios que van a ser los futuros alumnos, pero también a los padres, ¿no es cierto? Y después, por ejemplo, a los colegios profesionales, etcétera, todos ellos tendrían que estar preocupados por el destino de la universidad, que viene a ser una de las grandes instituciones que tiene un país. Si usted compara esto con lo que ocurre con la universidad en otros países, supongamos, los Estados Unidos, ¿no es cierto?, en donde usted dice, bueno, a ver, ¿cuántos premios Nobel tiene una universidad, como por ejemplo el MIT, o la Universidad de Harvard, o, bueno, todo eso es producto? ¿Usted cree que de dónde salen los ministros? ¿De dónde salen los presidentes? ¿De dónde salen lo mismo si usted se va a Inglaterra, lo mismo si usted se va a Alemania? Entonces, de modo tal de que en otros países, pero también en la Argentina, ¿no es cierto? Si usted ve, recién, fíjense, se ha dado un hecho que no ha sido suficientemente destacado. En las últimas elecciones, los 3 candidatos que tenían cierta chance, los 3 eran egresados de universidades privadas. Esto jamás ha ocurrido en la historia argentina. En la historia argentina, ¿no es cierto?, saque usted los presidentes que han sido militares, ¿no es cierto?, todos los demás son hijos de la universidad pública, ¿no es cierto?, particularmente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Claro. Pero bueno, pero esta era la importancia. Entonces, ¿cuántos ministros, cuántos son los gobernadores, cuántos son, es decir, los egresados de la universidad que han sido la élite políticamente dirigente en el país, ¿no? Seguro. Es por eso que también para muchos poder estudiar en otro lugar, quizás en una facultad privada o incluso en el exterior, es quizás subir un peldaño, ¿no? Sí, pero esto no es incompatible. Esto no es incompatible. Es decir, la Universidad Argentina ha producido 4 premios Nobel. De modo tal de que no es que diríamos, se llama la Universidad de Buenos Aires, que es la más prestigiosa de todas las universidades que tiene Argentina, tanto privada como pública, ¿no es cierto?, está rankeada entre las 50 universidades más importantes del planeta. De modo tal de que mire, que la universidad sea mejor o peor, en gran parte depende de nosotros mismos. Por supuesto que puede estar favorecida por el gobierno, pero fundamentalmente depende de qué es lo que nosotros podemos hacer. Porque, por ejemplo, que una clase sea mala o buena, o que a una clase se le exija que sea mala o buena, o que un seminario, o que un doctorado, o que una maestría sea buena o buena, depende fundamentalmente de nosotros, y de la exigencia y de las autoexigencias que se haga la universidad sobre sí misma. Profesor, saliendo de lo que es la universidad pública, sí, podemos hablar también de un tema que está muy candente, que es la legalización
del aborto o la despenalización del aborto. Usted ha participado de algunas de las marchas que se realizaron aquí en la ciudad de Paraná, de los pañuelazos. ¿Cuál es su postura y su argumentación al respecto? Mire, nosotros venimos luchando desde la universidad por esto. Incluso hay un pronunciamiento del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencia de la Educación, donde doy clases yo, pero también a raíz justamente de que el que iniciamos fuimos nosotros, también de la universidad en general, es decir, del Consejo Superior de la Universidad, en que institucionalmente nosotros nos hemos pronunciado por la despenalización del aborto, en el sentido de que una mujer que aborta es una víctima, no un victimario. Es víctima, o bien, ¿no es cierto?, de una violación, un abuso, etcétera, ¿no es cierto?, que es una cosa muy evidente, o si no, es víctima de la ignorancia, ¿no es cierto?, porque en la época en donde existen tantos métodos anticonceptivos, o bien de la pobreza, ¿me entiende? Es decir, que una mujer que aborta es una víctima, no un victimario, y por lo tanto pedimos la despenalización. Esto por un lado. Pero además pedimos por el aborto seguro y gratuito, simplemente por lo siguiente, Evangelina, mire, fíjense, nosotros, toda la discusión acerca del aborto se reduce a dos discusiones. Una es una discusión de carácter sanitario, o diríamos un problema de salud pública, ¿no es cierto? Existe aborto, además podríamos decir, existe una epidemia o una pandemia, usted utilizará la palabra que más pero diríamos, el aborto es un hecho, ¿no? Y nosotros lo que tenemos que hacer, como personas, evitar que esos abortos se hagan de manera que acarreen la muerte de las mujeres que abortan, ¿no es cierto? Esto desde un punto de vista exclusivamente de carácter médico. Y después existe otra discusión, ¿no es cierto?, que es una discusión de carácter ético, ¿no es cierto?, en el sentido de que cuál es la postura ética que tiene que tener alguien que se tiene que pronunciar acerca del tema del aborto. Y fíjense que acá hay yo lo voy a decir con una palabra un poco pedante, ¿no es cierto?, una antinomia. Antinomia quiere decir cuando se contradicen dos principios, cuando se contradicen dos valores. Concretamente, hay algunos que defienden lo que ellos llaman vida y hay otros que defendemos lo que nosotros llamamos libertad. Bueno, esta discusión se podría zanjar simplemente con que usted repita ahora mismo lo que cantamos siempre, que es el himno nacional argentino, ¿no es cierto? El himno argentino dice: o juremos con gloria morir, y la palabra gloria no es otra cosa que la sustitución de la libertad y de la igualdad. Entonces, una mujer que pide el derecho al aborto, lo que quiere decir es que le han cercenado el derecho a decidir sobre su propio cuerpo, la libertad que ella tiene. Mire, si quiero ser madre, le aclaro que yo soy padre de 4 hijos y hubiese sido padre de 7. De modo tal de que yo tengo esto con independencia. Yo he decidido ser padre. La paternidad es una decisión moral y es una decisión ética, ¿no? Entonces, el que quiere ser padre, que sea padre, por ejemplo, como en mi caso, ¿no? Y aquel que no quiere ser madre, ¿por qué la vamos a obligar? ¿Por qué el Estado? ¿Por qué el obispo? ¿Por qué el cura? ¿Por qué el juez va a obligarlo a hacer algo que no quiere? Si la legitimidad de las normas proviene del consentimiento de los ciudadanos. De modo tal que, desde el punto de vista ético, esta antinomia entre la libertad y lo que llaman vida, porque vida incluso es la vida de una larva, el feto, el cigoto, es una larva. La larva, desde el punto de vista biológico, significa aquello que necesita hacer una transformación para transformarse en algo que es, por ejemplo, un ser humano. Esto supone que un ser humano tiene que tener la capacidad de hablar, la capacidad de ser libre y de ser consciente de sus actos y responsable de sus palabras y de sus acciones. Ahora, una persona que no tiene estas características que hacen formalmente a la persona humana, no sé, podemos decir, qué sé yo, acá tenemos es decir, de la misma manera que un huevo no es una gallina, nosotros no podemos decir que una larva de ser humano sea un ser humano.
Y menos aún, como dice el disparate del actual senador nacional Bullrich, que dijo es un ciudadano argentino sujeto de derecho. Es una tontería y además es un abuso a nuestra inteligencia, porque esto no es formalmente así. En el Congreso de la Nación se están realizando exposiciones, hay filósofos, profesionales, incluso también actrices, actores que están dando... Periodistas. Y periodistas que están realizando es muy interesante comparar, por ejemplo, cuántos periodistas, es decir, aquellos que hablan en la esfera pública, se han pronunciado a favor y cuántos en contra. ¿Cuántas actrices a favor e en contra? ¿Cuántos profesores de las universidades? ¿No es cierto? Es decir, ¿cuántos científicos? Fíjese que si usted tiene la curiosidad de ver, hay solamente dos universidades, que es la UCA, ¿no es cierto?, la Universidad Católica Argentina, filial Buenos Aires, y la Universidad Austral, son los únicos que mandan personas. Entonces, fuera de eso, y un par de constitucionalistas, ¿no es cierto?, Barra, aquel célebre que fue echado de la Corte Suprema de Justicia porque había sido un conocido antisemita, haga patria, mate un judío, no sé si usted recuerda esto en la Constitución de 1994, ¿no es cierto? Por un lado, y Badeni, que fue miembro de la dictadura militar, esos son los únicos dos constitucionalistas que se han pronunciado en contra del aborto. De modo tal de que si uno compara a quién recluta, ¿para qué?, ¿no es cierto?, es decir, quiénes han sido aquellos, usted va a ver, por así decirlo, el desbalanceo, la asimetría, la desigualdad de la presencia pública y de la calidad política, moral e intelectual de quienes han disputado. Esto no quiere decir de que la Iglesia Católica, que es la que fogonea, fíjese que la Iglesia Católica ha cambiado su criterio respecto de es muy reciente esto de hablar del derecho a la vida. No ha sido, si usted toma toda la tradición de la Iglesia, de los que se conocen como los padres de la Iglesia y los doctores de la Iglesia, particularmente Santo Tomás de Aquino, ¿no es cierto?, nunca habían dicho lo que se está diciendo ahora, que un cigoto, que un embrión es un sujeto de derecho, o que tiene vida. También tiene vida un espermatozoide y también tiene vida un óvulo, y nosotros no decimos que el espermatozoide. Por lo tanto, es sumamente opinable qué es vida, porque la palabra vida en castellano es muy ambigua. En griego existen dos palabras, ¿no? Zoe, que es la vida zoológica, es decir, que uno está vivo porque no está muerto, y después existe la palabra bios, que es la vida biográfica, aquella que a usted la hace ser Evangelina y a mí me hace ser Gustavo. ¿Me entiende? Que son dos cosas, que es la vida de un sujeto moral y político. Profesor, ¿y por qué piensa que este debate se lleva a cabo ahora, en este momento? Para tapar, porque diríamos, si nosotros creyéramos que cambiemos, tanto en la versión del PRO como en la versión del Partido Radical, como en la versión de la coalición cívica, son promotores del aborto, tendríamos una gran sorpresa, ¿no es cierto? Es decir, ellos tenían la misma postura que tenía el PJ, claro, ¿no es cierto?, que es el de ningunear y de desconocer la lucha que vienen realizando las mujeres desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Es decir, que ahora se haya sacado el tema del aborto ha sido para, diríamos, distraernos respecto de una crisis sistémica que está atravesando la economía capitalista del país, ¿no es cierto? Es decir, esto no quiere decir que no tengamos que discutir sobre esto, que es una cosa que es de capital importancia porque hace ni más ni menos que a la libertad, que es el valor fundamental de toda la sociedad, lo fundamental de todo es la libertad. Por eso decimos o juremos por gloria a morir, ¿no? Y es el grito sagrado, para decirlo de una manera intuitiva, como lo decimos cada vez que tenemos que hablar sobre el asunto, ¿no? Entonces, dado que la libertad es el grito sagrado, dado que juramos con gloria a morir por la libertad, esto hace a la libertad de las mujeres. Es decir, a la mitad, mejor dicho, más de la mitad de los ciudadanos argentinos.
El movimiento feminista en el último tiempo ha resurgido con fuerza, Sí. está llevando adelante estos movimientos y estas luchas para la igualdad de la mujer, sobre todo en Sí. el ámbito laboral, sexual, reproductivo. ¿Qué piensa de este movimiento? ¿Puede ser que sea, como algunos dicen, una moda nada más? No, no, no. Para nada. Mire, pongámonos de un punto de vista sociológico, ¿no? Entonces, de sociológico tenemos por un lado el Estado, ¿no es cierto?, que tiene el poder, y después está la sociedad burguesa, la sociedad capitalista, que tienen el dinero, y después existen diferentes movimientos sociales, por ejemplo, los ecologistas, por ejemplo, el movimiento obrero, por ejemplo, el movimiento estudiantil del que estamos hablando momentos A, y el movimiento feminista, ¿no es cierto? Estos movimientos no son inmediatamente colonizados ni por el Estado ni por la sociedad civil capitalista, ¿no? Estos movimientos, entonces, el más importante en la actualidad de todos los movimientos, más importante que el movimiento obrero. Fíjese que si usted mira cuántas personas se juntaron para el día de lucha, que es el 1 de mayo, ¿usted cuántos son? ¿100.000? No eran 100.000, pero póngale 100.000. Sí. Las mujeres fueron 350.000. Y desde acá yo le vaticino en mi calidad de profeta que el día que se vote en la Cámara de Diputados vamos a ser 500.000 personas. Vamos a ir todos al Congreso de la Nación, ¿no es cierto?, a solicitar, y es más, a exigir por que haya aborto legal y gratuito, porque esto es un derecho de las mujeres, con independencia de sus convicciones personales. Acá los legisladores no tienen que ser fieles respecto de sus convicciones personales. Mire, si usted no quiere hacerse un aborto, no se lo haga, porque acá no lo estamos obligando, sino que estamos discutiendo acerca de una libertad, de un derecho, que es un derecho humano elemental. Las mujeres, fíjense que toda nuestra sociedad se basa en la capacidad que tenemos nosotros de autoobligarnos a través de los contratos. Entonces quiere decir que yo tengo que ser propietario, por ejemplo, de nuestras capacidades, por ejemplo, de la capacidad de hablar, ¿no? Yo vivo de dar clases, entonces soy dueño de mi palabra, ¿no? Pero también soy dueño de mis capacidades y también soy dueño de mi cuerpo. ¿Por qué le negaremos a las mujeres el derecho de ser dueñas de su cuerpo y de hacer con su cuerpo lo que ellas quieren hacer con su cuerpo, y que el Estado la obliga a hacer algo que no quieran que hagan? Seguro. Profesor, destaco sobre todo ese compromiso que usted tiene de hablar en primera persona, como poniéndose también en esta lucha, y que también no solamente la lucha de las mujeres, sino también de los hombres y todos como sociedad. Le agradecemos muchísimo. Su presencia ha sido realmente un gusto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias.